Frankenstein. Relato del Dr. Frankenstein. Primera parte. Soy ginebrino de origen y nací en el seno de una de las familias más importantes del país. A lo largo de muchos años, mis antecesores fueron síndicos o consejeros, y mi padre se desempeñó con honra y consideración en numerosos cargos oficiales. Todos los que lo conocían lo respetaban por su integridad y el incansable entusiasmo con que se dedicaba a la política. Pasó su juventud entregado por entero a los asuntos del país. Varios motivos le impidieron casarse a temprana edad y no pudo contraer matrimonio y convertirse en padre de familia hasta que su camino por la vida ya estaba muy avanzado. Como algunas circunstancias de su matrimonio aclaran su personalidad, no quiero seguir adelante sin citarlas. Su mejor amigo era un comerciante que, tras haber gozado de una situación desahogada, se vio en la miseria a causa de diversos contratiempos económicos. Aquel hombre, llamado Beaufort, era de un carácter fuerte e intransigente. No fue capaz de soportar la vida en la miseria y verse obligado por todos en la ciudad donde se había destacado por su categoría y su riqueza. Por ello, tras haber pagado honradamente sus deudas, se retiró a Lucerna acompañado por su hija y vivió, apartado de todos, casi en la más absoluta pobreza. Mi padre tenía por Beaufort una gran estima y la noticia de aquel destierro obligado por penosas circunstancias lo afectó mucho. Deploró con amargura el falso orgullo que había obligado a su amigo a portarse de una forma tan poco adecuada al cariño que los unía. Sin perder tiempo, se propuso buscarlo, confiando en llegar a convencerlo de que recuperara su posición, aceptando para ello su ayuda y su crédito. Pero Beaufort había tomado precauciones eficaces para no ser hallado y solo 10 meses más tarde mi padre pudo averiguar su paradero. Rebosante de alegría, se dirigió a la casa de su antiguo amigo, que se encontraba en una modesta calle a orillas del Reus. Por desgracia, cuando llegó no encontró más que desesperación y miseria. Beaufort no logró salvar del desastre más que una mínima cantidad de dinero suficiente para mantenerse durante unos meses. Confiaba en conseguir un cargo respetable en alguna empresa comercial antes de que se terminara y, mientras esperaba, permanecía forzosamente inactivo. Esta situación intensificó su amargura y, día tras día, iba haciéndose más difícil de soportar, puesto que disponía de mucho tiempo para abandonarse a sus tristes meditaciones. Llegó a obsesionarse hasta el extremo de que, transcurridos 3 meses, contrajo una grave enfermedad y tuvo que guardar cama, incapaz, finalmente, de realizar el menor esfuerzo. Su hija lo atendió con infinito cariño, pero se desesperanzaba al observar la rapidez con que disminuía su breve capital, sabiendo que no le sería posible contar con otros recursos. Pese a todo, Carolina Beaufort poseía una insólita fortaleza de carácter y la desgracia fortificó su entereza. Consiguió un modesto trabajo como trenzadora de paja y, de diversas formas, logró ganar un pequeño sueldo que apenas si bastaba para cubrir las necesidades más elementales. Así transcurrieron varios meses. El estado de su padre empeoraba y ella tuvo que dedicar más tiempo a cuidarlo. Sus ingresos menguaron, pues al mismo tiempo y a los 10 meses de su partida, Beaufort falleció en sus brazos. Carolina quedó huérfana y en el mayor desamparo. Esta desgracia la sumió en la desesperación. Mi padre la halló, postrada ante el ataúd, derramando lágrimas amargas. La pobre muchacha creyó ver en él a un espíritu protector y se puso por completo en sus manos. Tras el entierro, mi padre la llevó con él a Ginebra y la confió a una familia amiga suya. 2 años después, contrajeron matrimonio. Había entre mis padres una notable diferencia de edad. Sin embargo, esto parecía unirlos con más profundidad en su íntimo amor. Es posible que él hubiera sufrido antes por la indignidad de alguna mujer y esto lo predispuso a otorgar un valor excepcional a las virtudes de mi madre. Su afecto por ella se basaba en una rectitud y una adoración poco comunes a su edad, pues sus sentimientos bebían en la admiración que le inspiraban las cualidades de su esposa y en el deseo de hacerle olvidar en lo posible las pasadas amarguras. Se comportaba con inigualable delicadeza. Velaba para que todo estuviera dispuesto para satisfacer sus más íntimos deseos. Se esforzaba por protegerla,
del mismo modo que el jardinero protege de la escarcha una planta exótica, y colmarla de cuanto podía emocionar a su dulce y amable naturaleza. La salud de mi madre y también la serenidad espiritual de que había hecho gala en otro tiempo se quebraron por las terribles desgracias soportadas. En el transcurso de los 2 años anteriores a su matrimonio, mi padre poco a poco había renunciado a todos sus cargos públicos y, tras la ceremonia, la pareja buscó el suave clima de Italia y el cambio de ambiente y paisaje que proporcionaba un viaje por ese maravilloso país. Mi padre estaba convencido de que, con ello, la joven recuperaría su vitalidad perdida. Recorrieron después Alemania y Francia. Yo nací en Nápoles y, ya de niño, solía acompañarlos en sus viajes. Durante muchos años fui su único hijo y, a pesar del cariño que mis padres sentían el uno por el otro, parecían extraer los más inmensos tesoros de afecto y cariño que me prodigaban de una inagotable mina de amor. Las tiernas caricias de mi madre, la feliz sonrisa de mi padre cuando me miraba, fueron mis primeros recuerdos. Yo era su juguete y su Dios, y más todavía, su hijo, la débil criatura inocente que el cielo les había entregado para que le enseñaran el bien y que solo ellos podían encaminar hacia la felicidad o el sufrimiento, según cómo llevaran a cabo sus deberes de padres. Con la profunda conciencia de lo que le debían al ser que habían engendrado y merced también a los caudales de afecto que poseían. No es difícil pensar que, en todos los instantes de mi infancia, obtuve de ellos continuas lecciones de paciencia, de caridad y de autocontrol. Me educaron con tanta dulzura que solo recuerdo de aquel periodo una continua sucesión de instantes felices. Durante mucho tiempo tan solo tuvieron que ocuparse de mí. Aunque mi madre deseaba ardientemente una hija, yo seguía siendo el único fruto de su matrimonio. Cuando tenía casi 5 años, pasamos una semana a orillas del lago Como. Debido a su buen corazón, mis padres hacían frecuentes visitas a hogares de gente humilde. Esto era para mi madre algo más que un deber, era una necesidad, una pasión. Recordando sus propios sufrimientos y la forma en que la habían socorrido, se creía obligada ahora a ser el ángel custodio de los necesitados. En uno de sus paseos le llamó la atención una cabaña extremadamente pobre, escondida en el recodo de un vallecito, por los niños apenas vestidos que jugaban alrededor. Todo parecía delatar la más absoluta pobreza. Cierto día, cuando mi padre se hallaba en Milán, mi madre regresó a aquel lugar y me llevó con ella. Encontró allí, curtidos por el trabajo y la intemperie, a un campesino y su esposa que daban de comer escasamente a 5 chiquitos hambrientos. Uno de ellos atrajo enseguida su atención. Era una niña que parecía pertenecer a un mundo distinto del de los demás, robustos y pequeños vagabundos de ojos oscuros. La niña era fina y rubia, su cabello tenía el color y el brillo del oro y, por sobre la pobreza del vestido, le otorgaba una aureola de distinción. Su frente serena y bien dibujada, sus ojos azules y límpidos, sus labios y la forma de su rostro estaban tan llenos de sensibilidad y dulzura que nadie podía mirarla sin ver en ella a un ser extraordinario, como una criatura enviada por el cielo, cuyos rasgos tenían algo de angelical. La campesina, dándose cuenta de que mi madre miraba a esa adorable criatura con asombro y admiración, le explicó espontáneamente su historia. No era hija suya, sino de un noble milanés. Su madre, alemana, había muerto en el parto y la niña, por su parte, había quedado al cuidado de aquellas buenas personas un tiempo antes, cuando su situación no era tan precaria. Hacía poco que habían contraído matrimonio y acababa de nacer su primer hijo. El padre de la niña era uno de aquellos patriotas, educados en el culto a la antigua gloria de Italia. Era un Schiavi Ognor Frementi, que luchaba para conseguir la liberación de su patria. El hombre fue víctima de su valor. Se ignoraba si había muerto o si seguía todavía en las prisiones austriacas. Sus propiedades habían sido confiscadas y su hija había quedado huérfana y en la mayor miseria. Creció con sus padres adoptivos en aquella choza, donde su belleza parecía más insólita que la de una rosa de jardín florecida en un matorral. Cuando mi padre regresó de Milán, encontró jugando conmigo en el vestíbulo a aquella niña más bella que un querubín,
cuyo cuerpo y cuyos movimientos eran más gráciles y hermosos que los de una gacela. Pronto le explicaron quién era. Con el consentimiento de mi padre, mi madre convenció a los campesinos para que le confiaran el cuidado de la niña. Amaban profundamente a la pequeña huerfanita y consideraban su presencia como una bendición, pero comprendieron que no tenían razón para mantenerla en la miseria y la necesidad ahora que la providencia ponía a su alcance una protección mucho más poderosa. Consultaron al cura del lugar y pronto Elizabeth Lavenza vino a vivir con nosotros. Fue más que una hermana, fue la dulce compañera de mis juegos y mis estudios. Todos querían a Elizabeth y este cariño era para mí, que lo compartía, un orgullo y una alegría. La víspera del día en que debían traerla a casa, mi madre me había dicho bromeando: «Tengo un hermoso regalo para mi pequeño Víctor, mañana se lo daré». Y cuando a la mañana siguiente me presentó a Elizabeth como el regalo prometido, con seriedad infantil creí sus palabras al pie de la letra y tomé a Elizabeth como mía para protegerla, cuidarla y quererla. Gozaba de los elogios que le hacían como si se los hicieran a algo que me pertenecía. Nos llamábamos familiarmente primo y prima, y no existen palabras que puedan expresar lo que sentía por ella. Era más que una hermana para mí y hubiera deseado no separarme jamás de ella.